En 1977 el tenis vivía su época dorada con figuras legendarias como Borg, Connors, Vilas y John McEnroe dominando las pistas. Sin embargo, durante ese verano, una sombra misteriosa empezó a acechar el circuito profesional, revolucionando el mundo del tenis. La ITF comenzó a recibir informes inquietantes, ya que en los torneos más prestigiosos, jugadores de bajo ranking desconocidos estaban sorprendiendo a todos derrotando a los cabezas de serie. ¿Su arma secreta? Una raqueta con un peculiar sistema de doble encordado hecho de tripa natural, hilo de pescar, cinta adhesiva y cordel que logró descolocar y frustrar por completo a sus rivales. Poco después, este sistema de raqueta revolucionaria fue prohibido. ¿Qué tenía de especial este encordado? ¿Qué lo hacía tan perturbador y problemático que llevó a la ITF a prohibirlo? Descubramos la verdad detrás de esa enigmática raqueta y cómo llegó a alterar el mundo del tenis. Pero antes, agradecer a los miembros del canal por haberse unido, porque realmente es un gran apoyo para seguir creando vídeos, así como que le deis like, comentéis o lo compartáis con aquellas personas que consideréis que les puede gustar este tipo de contenido. Dicho esto, en los años 70 el tenis como deporte estaba en una fase bastante experimental, en parte debido al gran boom que tuvo en América del Norte. Y durante esta época muchos torneos de tenis empezaron a experimentar con nuevas superficies, o cambiando las pelotas de color, de blanco a amarillo, para que se pudiera seguir mejor a través de la televisión. También la moda y la forma de vestir empezó a ser un poquito más atrevida, se empezaron a ver reveses a dos manos y también algún que otro golpe ya más con efecto liftado. Ahora bien, en cuanto a tecnologías de raquetas, se mantuvieron bastante iguales. Fijaros en estos dos modelos, entre ellos pasaron 80 años y hay bastantes similitudes. Sí que es cierto que algunos fabricantes experimentaron un poco con algunas ideas y las raquetas se fueron rediseñando y refinando un poquito a lo largo de este periodo, usando incluso materiales como el acero para hacerlas más ligeras o encordados incluso en diagonal. Pero no era nada espectacular o nada súper increíble. Y es curioso porque justamente en esa época no había ningún reglamento ni nada que especificara cómo debía de ser una raqueta. Pero fue en ese momento cuando un hombre alemán, Werner Fischer, empezó a experimentar con sus propias raquetas y en especial con el cordaje de estas. Fischer era un jardinero de 37 años muy aficionado al tenis. De hecho, jugaba en el equipo de tenis de su pueblo, pero también le gustaba mucho jugar al tenis de mesa. Y acostumbrado al gran corte y efecto que podía obtener con su pala cubierta de espuma, quiso conseguir los mismos efectos en el tenis. Ya que su juego era bastante malo y en vez de tratar de mejorarlo, quiso mejorar su equipación. Y su gran imaginación lo llevó, tras varios años de pruebas, a lograr su objetivo ideando un misterioso, peculiar y personalizado sistema de encordado que combinaba diferentes materiales. ¿En qué consiste este encordado? Es una pasada. Fijaros, así es como muchos conocemos la forma tradicional en la que se encuerda una raqueta, donde vemos que las cuerdas verticales y horizontales están entrelazadas para que cuando impactes a la bola, su trayectoria sea uniforme y predecible. Con este encordado, las cuerdas, cuando impactan con la bola, se flexionan y se retraen, pero la orientación de estas cambia muy poco. Fischer, analizando esto, se dio cuenta de que si lograba que las cuerdas verticales pudieran moverse lateralmente cuando la pelota hacía contacto, se podría obtener mucho más efecto cuando estas volvieran a su lugar una vez la bola hubiese salido del cordaje. Así que para conseguirlo diseñó un sistema único de encordado que consistía en encordar, por un lado, solo 5 cuerdas horizontales paralelas en vez de las 16 o 20 que típicamente suelen haber. Luego puso 36 cuerdas verticales, que son el doble de las que lleva una raqueta de encordado normal. Pero el tema es que eran 18 dobles cuerdas verticales, donde cada doble cuerda vertical pasaba una por encima y la otra por debajo de la horizontal, sin estar entrelazadas. Por otro lado, las cuerdas verticales se ataban juntas con 5 finos trozos de hilo de pescar, llamados cuerdas de sujeción, para que se pudieran mover todas juntas. Es decir, que al estar atadas juntas, si al golpear la bola una cuerda vertical se movía lateralmente, todas lo harían a la vez, ¿vale? Como si fuera una unidad, aumentando así el potencial de efecto. Un genio.
Y estos tubitos de plástico rojo que veis son unas fundas para reducir la fricción y el desgaste entre las cuerdas verticales y las horizontales, y también se aplicaron algunas gotas de pegamento en todo el encordado para que hubiera una mejor conexión de las cuerdas. Este tipo de encordado con tanta movilidad generaba un efecto liftado exageradísimo a la pelota y cuando botaba lograba muchísima altura. Además de que botaba para cualquier lugar, o sea, no era nada predecible, era súper errático y esto hacía que para el oponente fuera súper difícil de saber qué es lo que va a pasar, dónde va a botar y después de que bote va a ser muy complicado devolver esa pelota. Una vez la tuvo lista y estaba contento con el resultado obtenido, Fischer patentó ese sistema de encordado al que llamó Bildsburger. Bueno, igual en alemán se pronuncia diferente, en honor a su ciudad natal en Baviera. A su vez, también colaboró con un conocido inventor de raquetas alemán para fabricar marcos de raqueta que complementaran súper bien a su sistema peculiar de encordado. Y 4 años más tarde, en 1976, el sistema de encordado finalmente se lanzó al mercado en un marco de aluminio como este. La raqueta se presentó como la Original Werner Fischer. Ahora, el único problema era que nadie parecía estar interesado en ella. Con la raqueta y su sistema de doble encordado lanzados al mercado, Fischer llevó varias de sus raquetas a su club de tenis local y también a otros clubs de tenis en Alemania, pues para que los profesores y jugadores pues las conocieran, las probaran y supieran de ellas. Pero no fue lo que él esperaba, es decir, no fue tan bien recibida ya que o no les llamó nada la atención o peor aún, les pareció como un invento muy ridículo. No obstante, Fischer le dio igual, lo ignoró y decidió darles a cada uno de los miembros del equipo de tenis de su club una de estas raquetas con encordado especial. ¿Y sabéis qué? En poco tiempo, usando esas raquetas, el equipo de tenis local, que pues hasta entonces había flaqueado bastante en las divisiones más bajas de la liga alemana, empezó a ganar partidos, convirtiéndose en los campeones de tenis por equipos de su pueblo en Alemania, en Baviera. Además, uno de los integrantes del equipo, Erwin Müller, que es como el que parecía que tenía más talento y creía mucho en esa raqueta, logró alcanzar posiciones finales en el circuito individual en varios torneos nacionales alemanes, venciendo a jugadores de alto ranking. Esto, como podréis imaginar, empezó a generar ruido para la raqueta de doble encordado de Fischer, y si bien no se llegó a popularizar entre jugadores profesionales, sí que generó mucho interés por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también pues entre los jugadores de los diferentes clubes de tenis alemanes, provocando que empezara a recibir una avalancha de consultas de clientes que estaban interesados en comprar o tener una de esas raquetas. Eso sí, la fabricación de cada encordado en el marco le llevaba 3 horas de trabajo para cada raqueta. Era una locura. A partir de aquí, los jugadores empezaron a llamarla con apodos como este, entre otros, que quiere decir arma milagrosa. Y le llamaban así debido a que la raqueta daba una ventaja superior porque generaba, como hemos dicho antes, capacidades de golpeo que nunca se habían visto hasta ahora. Es decir, los rivales que se enfrentaban a ella luchaban por devolver bolas que al botar contra el suelo adquirían trayectorias erráticas, es decir, nada predecibles, además de que el rebote en muchos casos era tan alto que pasaba por encima de ellos sin poder devolverla. Además, había un factor extra y es que cuando esa pelota golpeaba con ese encordado, no se escuchaba y por lo tanto los rivales no tenían ningún tipo de referencia ni visual, porque era muy errático, ni tampoco auditiva. Y eso, claro, dificulta muchísimo el poder devolverla. Todo esto generó que cada vez más hubiera una mayor atención mediática a ese tipo de encordado y al final, por parte de la prensa, le pusieron un apodo que es el encordado espagueti. El nombre hacía referencia a la impresión que daba el cordaje de unos espaguetis revueltos. Ahora bien, no todo eran ventajas en estas raquetas, también tenía sus desventajas o sus puntos flacos, ¿no? Por ejemplo, no era una raqueta muy precisa y para un saque o para una volea a veces necesitas esa precisión que ese cordaje no te daba. Pero a pesar de ello, pues si el equipo de tenis de Baviera y Erwin Müller habían logrado ascender y ganar partidos con ese tipo de encordado, eso significaba que podría tener éxito y encajar para más tenistas, ¿no?
Bueno, pues uno de los problemas, según dijo Werner Fischer, es que Müller, al ser un niño de clase pues trabajadora, en un deporte de considerado clase alta, ¿no? Que bebía cerveza entre juegos y no se comportaba de la manera clásica, esto causaba una mala impresión al resto de profesionales. De forma que esa raqueta de doble encordado acabó siendo juzgada por las personas que la estaban usando en lugar de por sus capacidades. Y eso generó que la raqueta Spaghetti quedara durante un tiempo como un producto de nicho que no logró conectar con el mercado tenístico en general. Hasta mayo de 1977, cuando la raqueta Spaghetti de Fischer fue utilizada por primera vez en un Roland Garros por el veterano australiano Barry Phillips Moore, de 39 años. Phillips Moore era un jugador que no estaba en su mejor momento tenístico, pero aún así logró ganar su partido de primera ronda y aunque perdió en la siguiente, se le vio jugar por encima de su supuesto nivel. Ahora bien, el poco conocido estadounidense Mike Fishback, clasificado en el puesto 200 del mundo, le llamó la atención esa raqueta Spaghetti con la que estaba jugando Phillips Moore. Así que Fishback, intrigado, quiso saber más sobre ella. Pero Phillips Moore se negó a que nadie la examinara porque para él era como su varita mágica, digamos, ¿no? Era como su arma y no quería que nadie supiera de ella o la investigara muy a fondo. Así que bueno, Fishback se quedó un poco con las ganas. No obstante, 4 semanas después, mientras Fishback jugaba un torneo en Suiza, por casualidad, mientras paseaba, vio en una tienda de cámaras y objetos antiguos una raqueta muy parecida a la que había visto jugar a Phillips Moore e intentó comprarla, pero el dueño de la tienda se negó a desprenderse de ella. Pero sí que le permitió que la pudiera ver durante unos minutos y en ese tiempo, ¿no?, que tuvo, Fishback la examinó de cerca, tomó como medidas y apuntes mentales en su cabeza para saber cómo funcionaba ese encordado y construir una igual por su cuenta. De forma que cuando regresó a su casa en Nueva York y con la ayuda de su hermano, se pusieron manos a la obra y tras 30 horas lograron recrear ese tipo de encordado Spaghetti. Pero fue justo a tiempo porque a pesar de tener una baja clasificación en el ranking y de solo tener 3 victorias en torneos de nivel profesional, a Fishback se le había concedido la entrada al cuadro clasificatorio del US Open de ese año en 1977, una oportunidad que nunca antes había tenido. Así es como con su arma secreta y contra todo pronóstico pasó la fase previa de clasificación y en el cuadro principal eliminó en la primera ronda al número 71, Billy Martin, ganándolo 6-1, 7-5, y en la segunda ronda al legendario y ex campeón del US Open y Wimbledon, Stan Smith, contra quien en poco más de una hora logró ganarle 6-0, 6-2. De hecho, el resultado nos da una idea mucho más cercana de la dificultad que suponía hacer frente a esa raqueta Spaghetti. Y bueno, no ganó porque en la siguiente ronda el jugador británico John Fieber acabó la racha de Fishback utilizando pues una raqueta convencional. El éxito que tuvo Fishback en el torneo usando esa raqueta de Spaghetti no solo lo ayudó a ascender al puesto 94 del ranking ATP y a impresionar a otros jugadores profesionales de la gira por cómo los medios de comunicación internacionales destacaron su efectividad, sino que también, a su vez, se cuestionó, ¿no?, su posible ilegitimidad o ilegalidad. Ante esto, Fishback dijo que su invento era totalmente legal, incluso que podría escoger un zapato y jugar con ese zapato, o con un árbol, o con una rama, o con una botella de zumo de manzana, y que aún así seguiría siendo legal. Razón no le faltaba, porque en aquel momento, en ninguna parte del reglamento de la ITF, se describía explícitamente cómo debía de ser una raqueta, es decir, no había ninguna regla que dijera que era legal y que no, solo se definía como un instrumento utilizado para golpear la pelota. Todo esto hizo que cada vez la popularidad del encordado o la raqueta Spaghetti fuera a más. Y 2 semanas después del US Open, el 20% de los jugadores participantes en la Copa Poré en París usaban raquetas de diseño similar al doble encordado tipo Spaghetti. Hasta que un poquito más adelante, ese mismo año, en el Roland Garros, sucedió algo inaudito. El ex número 1 del mundo y segundo favorito rumano Ilie Nastase fue derrotado por el jugador francés Georges Goben en la primera ronda, quien probablemente habréis intuido que usó una raqueta Spaghetti. Este suceso llamó ya muchísimo la atención
por la diferencia de jerarquía de ranking entre ambos. Nastase, rabioso, despotricó muchísimo de esa raqueta de encordado raro y prometió que nunca volvería a jugar contra alguien que tuviese ese tipo de encordado en su raqueta. Pero, para sorpresa de todos los que habían escuchado sus descarados comentarios sobre ese encordado de raqueta, Nastase apareció a la semana siguiente en la final del torneo Raqueta de Oro contra el número 2 de aquel momento, Guillermo Vilas, con una raqueta encordada con el controvertido sistema de doble encordado Spaghetti preparada por el propio Werner Fischer. Durante ese partido, Vilas acabó súper disgustado con el gran efecto liftado que daba la raqueta y los rebotes tan altos y desconcertantes. Y tras perder los dos primeros sets 6-1 y 7-5, se indignó tanto que abandonó al iniciar el tercer set, ¿vale? En señal como de protesta para que se prohibiera de una vez por todas el uso de esa raqueta con encordado Spaghetti. Sin embargo, a pesar de esa derrota, Vilas ya no tendría de qué preocuparse porque después de ese partido sería la última vez que se vería a un profesional jugar con el sistema de encordado Spaghetti. Y es que desde que empezaron las primeras quejas y confusión generada por ese tipo de encordado en mayo del 1977, la ITF junto con un laboratorio estuvieron llevando a cabo durante meses demostraciones y pruebas detalladas de todas las variantes de raqueta Spaghetti, o sea, de ese encordado, ¿no? Para evaluar los efectos de la raqueta en la pelota y poder determinar si realmente violaba alguna regla existente. Así es como en octubre de 1977, poco después del controvertido partido entre Vilas y Nastase, el comité directivo de la ITF suspendió temporalmente el uso de raquetas de doble cuerda en algunos torneos como el Grand Prix, la Copa Davis y la Copa Federación. El razonamiento que dieron estaba basado en la objeción principal de que por la naturaleza de ese doble encordado, en el golpeo, un juego de cuerdas golpeara el segundo juego, resultando como en un doble golpe, ¿no? Algo que pues sabemos que es ilegal en las reglas del tenis. Se pretendía que esa prohibición temporal durara hasta que se pudieran redactar las reglas definitivas para determinar, ¿no?, cómo era el tamaño, la forma y la composición que se iba a considerar legal a la hora de hacer, fabricar o diseñar, idear raquetas y encordados. Finalmente, en julio de 1978, la ITF prohibió permanentemente la raqueta de doble encordado Spaghetti en todas las áreas del deporte, argumentando que su presencia dentro del tenis estaba cambiando sustancialmente la naturaleza del juego debido a la gran cantidad de efecto que impartía a la bola, que según los cálculos que hicieron era un 17% más. También introdujeron nuevas reglas que trataban, ¿no?, ese vacío legal que había a la hora de definir o hacer una raqueta de tenis, prohibiendo específicamente los patrones de encordado que no fueran uniformes y entrelazados como los que se ven en las raquetas modernas de hoy en día. Ahora bien, cuando se prohibió temporalmente el uso del doble encordado, Werner Fischer ya había comprado unas 2000 raquetas para adaptarlas a su sistema y venderlas. La decisión final de la ITF provocó un desastre en su idea de negocio, llevándolo a la bancarrota, de forma que el pobre pues no tuvo más remedio que abandonar y volver a su antiguo negocio de jardinería. Eso sí, su modelo de doble encordado Spaghetti ha pasado a formar parte de varios museos y colecciones privadas y pues siempre es un lujo o está guay, ¿no?, recordar la historia y verlo. Ahora bien, aunque las mejoras de la tecnología en los cordajes, la evolución de las empuñaduras, incluso la evolución de la forma de hacer el swing y de la ingeniería de las raquetas han permitido a los jugadores poder generar niveles aún mayores de efecto liftado que los que se vieron con la raqueta Spaghetti, hubiese sido interesante ver cómo sería o cómo habría evolucionado el juego del tenis en una realidad donde sí que el sistema de encordado de Fischer siguiera vigente. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.